Y vámonos. Bueno, buenas tardes, compañeros. La idea de hoy, como habíamos quedado, es poder socializar los formatos y la gestión que estamos realizando para el mejoramiento de la calidad de nuestra unidad. Entonces me va a permitir aquí compartir toda la imagen. Y tenemos lo siguiente. La unidad de catastro tiene este portal, sitio de Google, donde tenemos unas herramientas de gestión. Esas herramientas de gestión van como el taller de formación, los seguimientos a la gestión y el manual de procedimientos. Y buenas tardes, jefe, bienvenido. Les contaba, entonces tenemos este sitio donde tenemos las normas y procedimientos que nos rigen los procesos catastrales. Acá, en este manual, en este portal, todavía nos aparece el manual de procedimientos de la versión anterior, el que teníamos la versión anterior. Y tenemos el protocolo para el archivo digital, ¿cierto? Ahora, ¿qué ha pasado? Con la circular 010 de este lunes, se ha autorizado la actualización de esos formatos y se ha brindado la oportunidad, pues, de que se podamos renovar sobre ellos. Entonces vamos a mostrar ese formato acá rápidamente, sin entrar en mayor detalle de ellos. Perdón. ¿Dónde los tenemos? Acá está. Aquí. El primer formato que tenemos es este que está acá. Ese primer formato se identifica acá en la parte de arriba como el 30A, formato de gestión de trámites, eso es GT, 30A, 30 porque es el consecutivo que lleva, y el A, pues, una de las versiones. Esa primera versión es para trámites de primera clase, como lo dice aquí en el pie de página, trámites de primera clase. Tiene varios apartes. El primer aparte de ellos es la identificación de la solicitud. El segundo, la revisión del aspecto jurídico. Y este particularmente ya no tiene más apartes, porque se supone que un trámite de primera clase concluye con eso. Entonces, ¿qué encontramos dentro del esquema del formato? De este documento pro forma. Yo voy a explicarlo acá, como lo podríamos ver, y posteriormente ya vamos a hacer el ejercicio que corresponde con las de primera clase. Tiene la información del peticionario, solicitante, teléfono fijo, dirección, celular, calidad de propietario, si acepta recibir mensajes de texto, correo electrónico. Es importante señalar que esto es donde se recaba normalmente cuando hacemos la erradicación. Si hacemos la erradicación abajo, pues en la parte de taquilla, pues ahí se le piden los datos a la persona. Si llega por medio de un documento, de un oficio, derecho de petición, pues tenemos que hacer una solicitud. ¿Cuál es la idea? Que no debe generarse acciones de catastro por fuera del sistema que hemos llamado SIGEC, que es un sistema de información de la gestión catastral del municipio. ¿Ok? En segunda parte, pues las observaciones de la solicitud. Eso tiene que ver con el origen de la actuación. El origen de la actuación es de dónde proviene, si lo estoy haciendo de oficio, si lo estoy haciendo por un derecho de petición, si fue una acción de tutela la que me lo ordenó, una orden judicial, el medio de recepción, ¿dónde está? Acá hay un primer cambio con relación a algún formato que tuvimos otra vez, y es que comenzamos a introducir el NPN, el número predial nacional, la clasificación del trámite y el tipo de trámite. Si ustedes notan, en esta primera hojita hay unas casillitas en verde. Esas casillitas en verde son las únicas casillitas que nosotros
a futuro debemos diligenciar. Digo a futuro porque cuando articulemos esto con el libro radicador, que era como radicábamos ante los trámites, me va a aparecer todos estos datos del libro radicador acá y solamente tendría que colocar los otros números prediales de los predios asociados al trámite, si el caso los existiera. Acá me aparecen los anexos al trámite que están relacionados, con los requerimientos que realiza en este momento Mazora a través de la resolución 74 del año pasado. Las notas del solicitante, pues cuando el solicitante manifiesta algo, y las notas del funcionario, cuando el funcionario al momento de radicar tiene alguna observación. ¿Quién realizó la radicación? Digamos entonces que esta primera parte, casi que no tenemos que diligenciar nada. Acá aparecerán los propietarios del predio y la identificación del predio, del primer predio que está acá. Listo. El primer predio que está acá tendrá todo eso. Lógicamente, como estamos hablando hoy de compraventas, pues por cada predio será una compraventa, será un trámite distinto. Que en una escritura se hicieron movimientos de propietarios de 5 predios, pues a cada predio le corresponderá con esa misma escritura un radicado, porque no podemos hacer una mutación común para todos esos trámites. Les ha ido bien. Bien, bien. Un feliz año. Gracias, Rubén. Bueno, entonces íbamos por acá. Aquí. Propietarios. Listo. En la segunda parte, entonces uno dice, wow, tengo que llenar el nombre, el tipo, el documento. En la segunda parte, vamos a tratar, esto no da para hacer esto. Yo quiero girar esta hoja. Chun, 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 chun. Creo que sí. ¿Sí acá? Ok. Ok. Si yo quiero ver acá, entonces él de manera automática me va a traer de esta primera página los datos del propietario, los datos del predio, todo esto que está aquí arriba, es un rayado acá, el número predial nacional, el barrio, la vereda, el sector, ficha predial, folio de matrícula, dirección. A partir del 15 le damos los requisitos, Cristina. Bueno, entonces, ¿qué me compete a mí como gestor de este trámite? A mí me compete el validar la información que me trae Catastro versus la información que yo encuentro en un certificado de tradición y libertad. Entonces coloco mi modo de adquisición, litigio, porcentaje. Normalmente nosotros nunca nos entendemos qué es litigio y qué es porcentaje, pero es cuando un predio tiene una disputa y se identifica cuál es el porcentaje de esa disputa que hay en el territorio. Puede ser por todo el predio, por una parte. ¿Listo? Eh, seguimos.
Bueno, entonces continuemos aquí. Ya vamos a suspender un poquito la atención al público para poder seguir. Yo le dije a Mariana que no nos casara. Bueno, entonces hacemos el registro de la información que compete. Fíjense que aquí coloco el porcentaje pro indiviso, la anotación, el tipo de título, el número de la anotación, la fecha y la entidad que promulga la escritura. ¿Yo qué debo hacer cuando hago un estudio jurídico? No es un estudio jurídico, mucho menos. Esto es simplemente una validación de usuarios. Yo debo hacer el estudio del folio completo. Del folio completo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo identificar no solamente el cambio de la última persona. Nos pasa mucho que hacemos la actualización de un propietario, el último que apareció en la escritura. Y cuando vamos a ver, más atrasito o al costado teníamos otro que también tenía un problema. Entonces la idea es, como estamos hablando de un proceso de conservación activa y estamos hablando de un proceso de actualización de información, pues el predio siempre tiene que estar actualizado con los propietarios. ¿Quién es el garante de ello? Ustedes, el gestor catastral, el que está haciendo la operación catastral en ese momento, es el garante de que esa información sea la fidedigna. ¿Por qué? Porque si yo dejo un propietario errado, posteriormente va a pasar al área de valoración de efectos fiscales, van a hacer la liquidación y me van a decir, venga, pero es que esto no me está correspondiendo. Y nos tocaría volver a hacer otra mutación. Y lo que queremos evitar es ese reproceso. Por último, pues coloco las observaciones del proceso, que tiene que ver con que los cambios que hice o tiene que comentar algo de vigencia, lo que usted corresponda, que se debe quedar como la libertad de su informe de validar lo que usted consignó o de la observación del por qué cambió X o Y cosa. Por ejemplo, en un trámite puede tener un código catastral. Digamos que el que viene a hacer el cambio de propietario es un tercero que no tiene ese código problema, pero sí queda un propietario con ese código catastral. Entonces allí es donde usted debe colocar la observación, fulano de tal se le debe requerir con documento para el cambio de código catastral. De pronto el que es, cuando lo llamemos, cuando yo vea esa nota y lo busque, pues me podrá dar el documento del tercero. Si no lo puede hacer, pues al menos tenemos una alerta de que en ese predio se hizo una gestión y que el código catastral quedó como tal. El técnico encargado, el que supervisó y la fecha de gestión. Eso para las mutaciones del formato FGT30A, que tiene que ver con las mutaciones de primera clase, ¿cierto? Vamos a ver rápidamente los otros y ya nos devolvemos como al que nos compete el día de hoy. Pues el expediente municipal para un trámite FGT30B, que tiene que ver con sus divisiones, tiene casi la misma información que la anterior, ¿cierto? Pues en la primera parte, que es la identificación de la solicitud, pues tiene la misma información. En la segunda parte, el estudio jurídico, lo mismo, no va a pasar nada raro porque el estudio jurídico de un predio de primera clase o de un predio de una segregación es el mismo, pero sí compete a nosotros, que cogemos el expediente, que vamos a hacer la visita, constatar que efectivamente el predio sí está a nombre de él. Si yo acá veo en el catastro que el predio no corresponde, ¿qué sucede? Que yo voy al campo y puedo hacer firmar un acta de colindancia, un acta de visita de un tercero que no es el propietario, porque me equivoqué, porque no, mire, no, la idea es que yo vaya a campo ya con la información preparada. Entonces, la información jurídica en un trámite de estos se hace de oficina antes de campo. Y posteriormente, ya miren que este tiene una tercera hojita, posteriormente viene la información de la visita de campo, como tal, esa información que tiene, los nombres y apellidos, quién me atendió, el teléfono, el celular, cuándo hice la visita. Esta información del predio se carga de manera automática, lo que está en blanco, lo que es sector, ficha, predial, matrícula, vereda, eso es lo que está en catastro. Pero la destinación económica puede cambiar, la que está entre la que tengo ahora y la que encuentro en campo. Fíjese que yo puedo hacer un trámite de segregación, partir un predio, y el predio tener una destinación agricultura o
agropecuaria, y resulta que cuando voy allá encuentro es casas, ¿no? Entonces los lotes que salen resultantes pues cambian de destinación. ¿Qué características tienen? El coeficiente RPH y el resumen de áreas. El resumen de áreas, ¿de dónde lo saco? De la información que tengo. Área en títulos, área en planos, si presentaron plano, y si es una subdivisión pues debe tener un plano de subdivisión. Área alfanumérica, hay un porcentaje de variación que se calcula solo. Área alfanumérica, ¿cuál área tengo en catastro? ¿Qué área gráfica tengo? ¿Qué área se identifica realmente en campo? Digamos que usted me diga, bueno, ¿y yo cómo hago para identificar el área? Pues uno valida uno de tantos polígonos que tiene ahí, de tantos datos, y dice, el área es tal. La descripción en títulos. La descripción en títulos es simplemente coger la escritura y describirla ya. Digamos que esto me sirve para llegar a campo y poder reconocer esos linderos y saber que el predio que estoy mirando si es el predio que voy a partir, si es el predio que está en esa escritura, si se compete. A veces vamos y hacemos la visita de partición y simplemente vamos y partimos un polígono porque acá nos mostraron un plano y posteriormente nos damos cuenta que ni ese era el polígono ni los señores tenían idea que estaba ahí, simplemente había un mal registro catastral. Entonces eso permite validar eso. Se nos pregunta por los linderos. Entonces los linderos versus la realidad física, la existencia de linderos en títulos justificativos de la propiedad, si existen, o sea, si hay linderos en esa propiedad, si hay concordancia entre los consignados en títulos y en terreno, y si los linderos arcifinios consignados en títulos y encontrados en campo están parcial, totalmente o nulamente. Son las tres opciones. Aquí quedó esto encendido, pero esto queda en verdecito para que ustedes lo manipulen. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el lindero arcifinio, debemos recordar que es el lindero que es descrito por un elemento geográfico natural, río, quebrada, filo, piedra. Si eso se encuentra en el campo, maravilloso. Si no, pues yo voy a decir, no, ya ha sido una quebrada y yo nunca vi una quebrada. Ya, entonces, ¿eso qué comienza a dar? Vicios de que el predio puede no corresponder o que lo partieron antes o que mil cosas han pasado. Las observaciones que ustedes consideren pertinentes sobre la visita de campo, hasta dónde va, hasta identificar linderos, ¿cierto? Y aquí un aspecto importante que hemos introducido, que alguna vez lo habíamos hablado, el aspecto urbanístico del movimiento a realizar. Son tres preguntitas sencillas. ¿Cuenta con licencia de urbanismo? ¿La requiere? Si la cuenta, pues el número y la fecha. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces no ayudamos a hacer control urbanístico. Nosotros tenemos la misión de como institución de verificar que los trámites tengan un control urbanístico. Y lo otro, pues, esto me da pie a mí para saber por qué está haciendo la partición de X o Y manera. Listo. Observaciones generales y consideraciones generales ya como un todo, hasta dónde va. Vemos que estas dos en alguna parte pueden funcionar, pero bueno. Listo. Entonces, esto es lo que llamamos nosotros la inspección de campo del predio matriz. Se realiza para el predio matriz. Los predios derivados se denuncian dentro de las observaciones generales. El predio visitado el día de hoy se agrega a dos predios de tales y tales características. Yo no voy a ir a calificar los predios nuevos. Yo voy a calificar el predio anterior para hacer una segregación. Lógicamente, si eso tiene una incorporación de construcción, pues habrá que me perdí. Bueno, listo. Vio Wilmar lo que causó. Entonces, sí, yo hago el anuncio de los predios y de la descripción de los predios que resultan dentro de las observaciones. De acuerdo a la escritura tal, se partieron el predio en dos predios, de tal área y tal área. Todo el cuento que corresponde, hasta esa parte. Bueno, ¿qué se sigue para un trámite de esta categoría? Ahí. Derecho. Esta es la que estábamos viendo. Vamos a girarlo aquí. Lo pongo aquí. Este aquí me da más. Sigue la calificación de la construcción.
Entonces, la calificación de la construcción, porque los predios se califican las construcciones. Aquí sí es importante, califique la construcción que corresponda y dentro de la observación coloque pues, que a qué lote pertenece y todo el cuento. Usted ahí sí va a calificar las construcciones que va a incorporar. Usted me dirá, a veces no me van a dejar meter una construcción en una segregación, no se puede. Bueno, entonces lo que quiere decir es que ya la persona hizo una visita de campo y no tenemos que volver para hacer la incorporación. Podemos hacer 2 mutaciones, una detrás de la otra. Se segregó, aprobaron, de una vez estoy pendiente que tengo que hacer la incorporación de la construcción. Sí, vamos a medir, como decíamos hoy, en virtud de indicadores, para ustedes mucho mejor. Más trabajo de oficina, menos de terreno. Si usted para hacer lo mismo, digamos que tiene que hacer cambio de matrícula, segregación, incorporación de construcción, y lo que realiza son 3 visitas, pues más trabajo puesto en campo. Y debemos tener la conciencia de que estamos trabajando para actualizar el predio, no para un trámite, sino para actualizar el predio. Se coloca la información que se coloca siempre. A cada una de estas variables se le coloca, por ejemplo, aquí el material o la característica que lo hace. Recuerden, esto está en función del manual de calificación de construcciones de la gobernación de Antioquia. Ah, pero es que ya no somos de Antioquia, lo que les decía y para que quede aquí en la grabación. Nuestra formación y nuestra actualización actual son de Antioquia. Cuando hagamos una nueva actualización y definamos nuevos criterios, tendremos nuevos manuales o podemos simplemente decir, seguimos con estos mismos manuales. Eso ya será un proceso de valoración en su momento que haremos con Mazora o haremos nosotros solos, pero será de ese calibre. ¿Listo? Y aquí, yo les decía, en este catastrero, mal llamado catastrero, hoy se llama Catastro 2023 más cerca, más oportuno, tenemos los manuales y tengo el manual de calificación de construcción. Entonces, yo tengo dudas, entonces yo vengo y me abro acá mi manual y comienzo a leerlo. Pues obviamente, para que tengan una idea, estos son 134 hojas, porque esto tiene un poco de fotos, pues tampoco es que sea muy grande, pero no es lo que yo me voy a llevar a campo para consultar, ¿cierto? Hay un resumencito como más chévere, luego lo trataré de hacerlo más visible para no ponerme a lo que era buscarlo ahora, pero hay un resumen como chévere de esta calificación. Listo. Entonces eso como para anunciar que seguimos trabajando con los mismos manuales, que es que Ferney no le parece, que es que al uno no, o sea, venga, no es una arbitrariedad de mantenerlo, de decir lo que es así, es una necesidad porque nuestra formación y actualización están hechas en base a eso. Yo no puedo haber calificado casas en la última actualización 2013 con una información y pretender calificar nuevas casas con otra información y que el predial eso no tenga efecto. Eso tendría que tener algún efecto. Bueno, seguimos. Entonces digamos que hasta aquí, salvo esta hojita que veíamos ahora del aspecto físico del predio, que no es nada raro, digamos que esos datos estaban también consignados en los informes que nosotros hacíamos de alguna manera, pero en el testigo, fulano de tal hizo una solicitud y bueno. Estos formatos tienen similitud a formatos tipos de LIGAP, para que tengan como conciencia de eso, adaptados pues a nuestra necesidad. Ya viene entonces la otra parte que es el informe técnico de agregación, donde se denuncian los predios que son objeto de la solicitud, la escritura que autorizó el movimiento, se hace la representación gráfica de ubicación de los predios que se van a englobar, que se van a segregar, ahí está el tema. Estoy hablando de agregación, estaba hablando de segregación, pero está agregación. El predio derivado, ¿de dónde sale el predio derivado? El registro del predio derivado, teniendo claridad de que tomamos fotos del lindero, norte, oriente, occidente, por los 4 linderos. Elaboró, gestionó y firmó. Esa es la parte B. ¿Cierto? El formato B para agregación. El formato C, entonces este sí es para segregación. Muy similar. Muy similar. ¿Qué varía entonces? Varía esta última parte. Varía que aquí se enuncia un solo predio y se tiene que hacer la ubicación, la representación. Entonces ya aquí me aparece, por ejemplo, una imagen 3 que me dice cuál es la imagen de la subdivisión de acuerdo
resolución de subdivisión de la Secretaría de Planeación. Recuerde que las subdivisiones todas deben estar autorizadas por la Secretaría de Planeación. El registro fotográfico de los predios derivados, para 1, para 2, para los que competan. La representación gráfica de los predios resultantes a actualizar, sus observaciones, conclusiones y lo mismo. ¿De dónde me sale esta representación gráfica y de dónde me salen estas imágenes plano? De cuando yo estoy haciendo la edición geográfica en ArcGIS. Yo hago capturas de pantalla y grabo mis imágenes y ahí las pego. Eso nos blinda de alguna medida, muchachos, si sabemos trabajarlo colocando los atributos correspondientes de área, número predial, que sean visibles, de yo poder asegurar, ve, es que cuando yo hice mi shape, en mi informe quedó que eso tenía 80 metros, 90 metros, lo que corresponda. Que después el operador catastral en el software lo movió, que no lo cuadró, que no sé qué, que lo... Entonces, mientras que resolvemos algunas cosas, pues que tenemos que resolver, que no debería el ser, pero me garantiza a mí jurídicamente la calidad de mi trabajo. ¿Usted por qué responde? Por el informe, ¿cierto? Él debe, porque inclusive si usted hace una mala edición, lo va a plantear así, si usted hace una mala edición en la plataforma, pero usted hizo el informe bien, usted está salvado. ¿Por qué? Porque es que es el facilitador el que tiene que verificar que lo que usted hizo sí se corresponde con lo que informó. Yo planteaba en la reunión con Verónica ese tema y decía, muy delicado que Masora, pues como gestor, desprecie el informe. Pero igual, o sea, la calidad y la responsabilidad que nos compete a nosotros y que le compete al municipio, no solamente con nosotros como personas para evitarnos el lío personal de una queja, de un reclamo, sino al municipio en asegurar un servicio público de calidad, y eso parte de tener datos de calidad y se aseguran a través de este tipo de informes. El D es el de incorporación de construcciones. El D es el de incorporación de construcciones, lo mismo, tiene la calificación de las construcciones, me muestra la ubicación de los predios, cómo quedan las construcciones pintadas en los predios y el registro fotográfico. En el registro fotográfico, lo vamos a ver con más calma cuando estemos haciendo los ejercicios de esto, pero es importante que se visualice el sector, una foto del sector, una foto donde se pueda ver. Nótese que yo estoy siendo un poco exigente al poner una sola foto. Pues obviamente si se tiene que ajustar un poquito, hágalo. Pero ¿qué es lo que queremos? Que el contratista o nosotros mismos, cuando vayamos a un trámite, definamos una foto de calidad. Puede tomar 30, puede tomar 20, pero defina una foto de calidad. ¿Qué nos pasaba con los contratistas anteriormente y qué nos pasó con estos últimos muchachos que tuvimos? Aquí están las fotos del predio, 30 fotos, 40 fotos. Y yo, bueno, ¿y yo qué hago con 40 fotos? O sea, me vuelvo loco yo buscando cuál es la mejor foto del baño. No, ese es el trabajo que tiene que hacer usted. O toma cuidado y toma 2 o 3 fotos del baño para que una le quede calidad, o se soya tomarle fotos a un baño y tiene 30 fotos de un baño, pero a mí páseme una. O sea, eso es su necesidad, pero a mí páseme una, porque finalmente yo necesito es la mejor foto que me permite ver los aspectos que usted califica del baño. Asimismo, en cuanto al sector que estamos hablando, un sector que me permita ver todas las características económicas del predio, que son el sector, cómo están las vías, qué servicios públicos tiene, qué relieve tiene. Entonces ni siquiera tiene que ser una foto de la fachada de la casa, para eso más adelante hay una foto de la fachada, pero es una foto del sector donde me ubique a mí espacialmente, dónde está el predio. A mí, pues, y digo a mí, es el que está supervisando el trámite, pues va a tener que ubicarse el predio. Y finalmente, más interesante, es el formato E. El formato E es el formato utilizado para reglamentos de propiedad horizontal. Lo mismo. Entonces, lo mismo es, identifica la solicitud en una primera parte, hace la revisión del aspecto jurídico en la otra, hace la revisión del aspecto físico, que es la firma del propietario que le verificaron su predio, califica construcciones y finalmente el informe técnico del reglamento de propiedad horizontal, donde me va a decir cómo está el predio matriz en documentos catastrales y sobre ortofoto. Representación gráfica del predio matriz en documentos catastrales, ya sin la ortofoto. Y el plano de inscripción anexo al trámite aprobado por la resolución tal de planeación.
Ahí yo debo montar ese predio, ese plano sobre la información. Nos vamos a dar cuenta que tanto planos digitales como análogos los podemos montar de manera relativamente sencilla en ArcGIS o en un GIS, QGIS, el que sea, para poder visualizar el plano, cómo quedaría más o menos. La descripción de áreas y sesiones y la descripción de las tipologías de unidad. Ya lo veremos con más detalle en su momento, pero lo que se trata es de identificar unidades tipo. Entonces tiene 20 apartamentos, de esos 20 apartamentos, 10 son de un estilo, otros de otro estilo. Casi nunca van a ser todos muy disvariados y a pesar de que tengan unos metros más, unos metros menos, pues en cuanto a tipología, a mí no me interesa sino los acabados de cocina, los acabados del baño, la fachada, pues la fachada que es común para todos. Y la identificación de áreas comunes. Estos cuadritos los tenía incluso los informes que me pasó tanto Lice como Dolly, tenían un cuadrito bastante similar. Posteriormente, ¿qué viene? Posteriormente, ¿qué viene? Ay, perdón. Posteriormente viene la identificación de los predios derivados. Entonces, la identificación de los predios derivados, su consecutivo, su folio de matrícula, su dirección, dónde se ubica, en qué edificio, piso, unidad, qué porcentaje de copropiedad tiene, destino económico, área derivada, área construida, unidad predial. En la otra parte, mucho más chiquitico, mucho más chiquitico. Aquí se ve muy chiquitico, pero igual como vamos a trabajar dentro de una pantalla de computador, pues eso no nos va a afectar. Está la identificación jurídica de los predios derivados. Folio, tipo de persona, derecho, participación, documento, apellido 1, razón social, escritura, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que pasa? Que con estos tres datos, les voy a mostrar, bueno, se me pierde ahí. Con el dato de calificación de la vivienda de la unidad tipo, que califico como una construcción normalita, ¿cierto? Entonces, parqueaderos, sin pisos, sin tales. Con el dato de la información jurídica. Con el dato de la información jurídica y con el dato de la información física que hacía arriba, el sistema me arma de manera automática la matriz masiva, la carga masiva que yo debo cargar en el sistema. Es decir, que si yo replico la información en este Excel, que es más calmado que llenar el Excel que nos mandaban a nosotros de 56 cosas, me queda de una vez mi informe armado y me queda la información cargada me queda la forma de generar un archivo plano, un TXT plano, para cargarlo al sistema y posteriormente ya hacer la edición geográfica que corresponda. Ahí es importante que con esto que aseguramos que no tenemos que estar haciendo réplicas de la información. Que es que yo me fui para Catastro Pro y comencé a cargar y se varó el sistema, porque como decían de eso, se varó el sistema, entonces, ay, qué pena, ya me tocó volver a empezar, entonces yo me he demorado porque he hecho esas unidades 3 veces, 4 veces. No, aquí la hace una vez de manera calmada, concienzudo. Si usted utiliza este expediente para hacer lo que los he visto hacer, que es identificar, por ejemplo, en la escritura cuánto tiene y después se va a la licencia y ve cuánto tiene, sacan información de cada uno de esos documentos, pues usted lo va colocando en su partecita. Y simplemente dice, bueno, entonces el folio de matrícula tal, y coge su burri y carga estos datos. Y así se va haciéndolo. Importante, no tiene que haber correspondencia entre lo que coloco aquí y el orden que coloco en el otro aspecto. Se va a ver al revés, pero así lo voy a dejar para no girar tanto. Aquí estoy hablando de lo físico. Y aquí yo hablo del jurídico. Pues yo no tengo que hacer correspondencia. Lo ideal por orden, por disciplina, por sensatez es que eso tenga un orden, pero si no lo hace, igual el archivo plano se va a generar de manera tranquila. O sea, previendo de que de pronto, que me equivoqué en una unidad, entonces me toca bajar una fila. No le toca insertar filas ni nada. El sistema lo alcanza a detectar y dice, bueno, entonces la información que corresponde con este es este. Listo, eso pues como le digo lo veremos con más calma en su momento. Vamos a girar esta hoja acá y acá. El informe técnico de
de la inscripción, ¿con qué continúa? Con las plantas de la edificación, también lo ponían, también estaban los informes de ustedes, planta de sótano, primer piso, las que correspondan. Y las fotografías de cada una de las unidades prediales, de la unidad tipo. Entonces, a un parqueadero tipo le tomé esta foto, a un apartamento tipo le tomé estas fotos, a un área común, si es el caso, de tomar estas fotos. ¿Eso para qué? Para que cuando se califiquen se pueda valorar que efectivamente esa calificación sí corresponde. Entonces, si tengo 20 apartamentos tipo, ¿qué hago? Con uno que le tome es suficiente, porque precisamente eso es lo que permite el aseguramiento de un reglamento de propiedad horizontal, que la mayoría de las tipologías sean iguales. Termino, como siempre, cómo quedarían los documentos catastrales en actualizar, hago mis conclusiones, hago mi cierre del trámite. Con estos mismos 5 formatos, de acuerdo a cómo correspondan, se trabajaría lo que es rectificaciones de aspectos que no afectan el avalúo según correspondan. La gran mayoría, ¿dónde van a estar? En la A. La gran mayoría van a estar en la A. En la B, es que es un predio omitido, entonces se va a trabajar por similitud en la B. Ya miraremos cuando estemos haciendo el ejercicio si es necesario adicionar un formato adicional, pero no creo, porque lo que sucede en términos generales es muy similar a segregar un predio de eso. Pues obviamente, ¿dónde está el cambio? En la observación, en la justificación que usted coloca dentro del trámite, pues eso es distinto. Pero de resto es casi que lo mismo. Entonces, verificando cómo vamos acá. Tenemos un aproximado de 40 minutos de trabajo. Espero yo que hagamos una pausita, un relajito de 10 minuticos para ya irlos a ver de manera práctica, 10, 15 minuticos, para irlos a ver ya en la operatividad, cómo es que se diligencian esos formatos y qué utilidad tienen, porque hasta ahora lo que tenemos es que se estructuraron unos formatos y que son como chéveres para llenar, ¿cierto? Pues digo chéveres porque están cuadrados, pues se ven ordenados. Pero, ¿qué utilidad representa para mí utilizar la herramienta? Haciendo la observación que me comentaba, aquí está el jefe que corrobora, que la idea es poderlos, con ayuda de un programador de Terresol concretamente, poderlos automatizar mucho más, hacerlos más fiables y más confiables. Y también, mientras que eso llega, pues vamos a buscar la adaptabilidad de estos trámites en los dispositivos móviles. Lo que se quiere es que cuando habemos planteado las fechas, que tengamos todo el tema de edición geográfica listo en la cabeza, que comencemos a ejecutar trámites por allá el 15 de febrero, pues podamos llevar el dispositivo móvil para que gran parte de la información que competa a campo se pueda recolectar en campo. Lo que pensábamos que podíamos hacer con el software de Catastro Pro, que ellos están diciendo, eso lo vamos a arreglar y espere 3 reuniones más, y ya ustedes vieron el cronograma que mandaron, que en 8 días estaba todo listo, pero ya confiado de que de pronto no pasen 8 días, pues si no pasan los 8 días, pues tendremos una solución para que le hagamos buen uso a esos celulares que nos aportaron por parte de la administración municipal. Entonces, tomémonos el descansito, 3 y 12, y nos retornamos a las 3:30 para ya ver en la práctica cómo funciona y opera el cuento. Deberían tener, en la medida de lo posible, 1 o 2 compraventas, ojalá una sencillita y otra más complicada, pero que podamos resolver, o sea, no una donde falte una escritura, para que podamos hacer los ejercicios con ejercicios reales y que nos queden de una vez para montar a Catastro Pro y poder concluir el trámite. ¿Estamos de acuerdo? Levanten manito para que quede la grabación. Bueno, perfecto, no levante manito, hasta luego. Nos vemos ahorita.